Buenas tardes, bienvenido Orestes Lario Sac a este tercer capítulo de la serie Conversando con. Encantado de que estés aquí con nosotros y que puedas compartir algunas ideas y detalles de tu vida artística. Buenas tardes, bueno, haremos lo que se pueda. Aquí estamos, muchas gracias por invitarme. Orestes Lario se graduó en el año 1970 en la Escuela Provincial de Arte, pero después fuiste para La Habana. A la Escuela Nacional de Arte. A la Escuela Nacional de Arte. Cuéntanos de esas peripecias. Bueno, fue imagino difícil. que a la edad que tú lo hiciste y en las condiciones que se estudiaba, pues eso siempre generó muchas experiencias y aventuras nuevas, ¿no? Los 2 años de aquí fueron muy fáciles, ¿no? Era muy cerca de mi casa, en fin de cuentas ni siquiera becado pudimos estar, pero ya los próximos años en La Habana fueron un poco difíciles. Yo nunca había salido de Camagüey, era muy jovencito, tenía 15, 16 años a lo máximo. Y me fue muy difícil adaptarme a una beca y acoplarme a La Habana y a las nuevas condiciones, a nuevos compañeros, a nuevo estilo de estudio. Después que yo terminé en La Habana, yo regresé a Camagüey. ¿En qué año? Bueno, yo terminé en el 74. Y entonces tuve que quedarme en La Habana trabajando porque me ubicaron a trabajar en un taller de aficionados de la FARC. Yo era recién graduado, pero como era tan joven, pues tuve que acoplarme a la vida de los militares, ¿no? Y después que llevaba 2 años acostumbrado a trabajar ya y a ser independiente, tener un salario, vino el periodo de servicio militar, tuve que dejar todo y empezar de nuevo. Recuerdo que muy pocos de nosotros, de los graduados de la Escuela de Arte, éramos 4 fuimos al servicio militar. Tuvimos esa suerte. Pero bueno, una experiencia más. Ya cuando regresé del servicio sí tuve que venir a Camagüey a trabajar. Y aquí me costó muchísimo trabajo empezar de nuevo. No conocía a nadie. El ritmo de vida de la ciudad me pareció muy lento. Pero me acoplé. ¿Cómo empezaste? ¿En qué empezaste? Bueno, yo empecé en Cultura Provincial. En un departamento, era el departamento de arte. Ahí trabajamos con aficionados, con profesionales, todo estaba junto allí. Y yo trabajaba en ese departamento como asesor técnico. Entonces nos pasábamos el mes entero pasando de un municipio a otro haciendo exposiciones, haciendo actividades culturales. Era muy espontáneo. Sí, era muy espontáneo todo. Y todo estaba mezclado. Y entonces trabajé en cultura un tiempo hasta que me logré la plaza de profesor en la Escuela Vocacional de Arte. Que allí estuve 10 años. De esos años de aventura y de estudio en La Habana, que me cuentes alguna anécdota que tú quieras resaltar de ese tiempo. Bueno, hay muchas anécdotas, hay muchas. Pero tuve la suerte primero de encontrarme con grandes pintores, con grandes artistas que no lo eran en esa época. En esa época eran incluso alumnos de la escuela que nos daban clases. Los alumnos de 5º año hacían la experiencia con los alumnos de 1º y 2º año. Te puedo decir que mis profesores fueron Tomás Sánchez, Nelson Domínguez, Antonio Vidal, Antonia Iris, Servando Cabrera. Ya se habían jubilado por miles de razones. Y gracias a la amistad de Tomás Sánchez, que era un alumno predilecto de Antonio, él me llevó a su casa. Y en su casa recibí sus clases. Después de escucharte de tu experiencia con esos tremendos profesores que tuviste y de tu inicio en Camagüey, yo me pregunto cómo fue que llegaste al estilo ese que tú trabajaste durante muchos años, pero que sigues manteniendo. Un poco el estilo ese minimalista, el del acercamiento a la naturaleza, estas cosas. ¿Cómo llegó eso? ¿O cómo llegaste a eso, ¿no? A hacerlo de esa forma? Mira, eso va saliendo. Eso no se puede decir, voy a hacer esto o voy a trabajar lo otro. Hay ideas que surgen con el tiempo y con la experiencia y se van sumando y sin darte cuenta vas cambiando y vas transitando de un estilo, de una forma a otra. Cuando yo llegué a Camagüey, la primera exposición que hice fue una exposición de retratos. Seleccioné 20 rostros que me interesaban y yo hice 20 retratos. Yo venía de la academia y venía de una época en La Habana en que todo el mundo quería hacer hiperrealismo.
Fue la época del retrato de Saida del Río, de otros amigos míos que trabajaban en esas cosas. Y yo era parte de eso. O sea, nadie escapa a la influencia, mucho menos cuando de uno lo que tiene... está sucediendo alrededor. ¿Qué pasa? Yo lo hice a mi manera. Y yo lo hice con mi mano, lo hice con mi cabeza y al final no se parece a lo que hacían ellos. Siempre había un poco de influencia. ¿Qué pasa? Que me empezó a interesar el fondo, porque los fondos eran muy planos, o eran fondos fotográficos, fondos desfocados, y eso me fue llevando a quitar la figura y a quedarme con el fondo. Luego empecé a hacer cosas abstractas, pero me parecían muy vacías, me parecían muy faltas de un punto, de un elemento interesante. Y ese elemento fue surgiendo después con los insectos o con los lagartos, con los pájaros. ¿Qué pasa? Que los insectos, los pájaros son animales que se mueven y que te producen un efecto de movimiento en el lienzo y eso produce un efecto de diseño muy, muy interesante. Pero es que el animal como tal en sí es interesantísimo. O sea, trabajar el hiperrealismo, trabajar cosas de ese tipo y meterse en un animal lleno de alas, de tentáculos, de cosas, eso te produce un placer extraordinario. A mí me lo produce. Y entonces me recreo en eso. Y de ahí van surgiendo cosas. Por supuesto, diseño, composición, esas cosas que uno aprende en la escuela, ¿no? Tiene que ponerlas. Estaba pensando que seguramente tienes un recuerdo muy importante, algo que te salta de todos estos años, que no es realmente una anécdota o puramente una anécdota, sino algo que te quede como una remanencia, como eso que queda en el espíritu de uno, en el arrastre de los años que uno lleva. Algo que tú consideres un momento que tú consideres importante de tu vida artística. Mira, la primera vez que te premian es importantísimo, porque generalmente te premian la primera vez cuando eres muy joven. Yo recibí mi primer premio, fue el premio Fidelio Ponce. Yo era muy jovencito. Yo estaba, en vísperas de casarme, estaba de fiesta, pero el regalo mío de boda fue ese, ¿no? Lo tengo en mi casa, lo exhibí ahora en la retrospectiva. Es una obra que yo quiero mucho, la tengo y está intacta. Asombrosamente no se ha dañado, nunca sale de mi casa, sale nada más que para estas cosas. El otro premio importante que fue el premio del PMA, que fue un premio internacional, mi primer premio internacional, después vinieron otros, ¿no? Esas son cosas que te van marcando y que te quedan. Pero sobre todo cuando me entregaron la distinción por la cultura nacional. Yo recuerdo esa noche, fue una noche un poco lúgubre, ¿no? Una noche que había un apagón, que lo hicimos en el museo de la Casa del Mayor. Y fue una noche muy rara, ¿no? Yo me decía, yo recibo un premio como este, la distinción por la cultura nacional. Yo no era tan viejo, ¿no? Yo tenía mucho menos años. Y eso me dio fuerza, ¿no? Me dio un aval como para decir, aquí estoy, tengo que demostrar que me gané esto por algo, no fue por gusto, ¿no? Me marcó bastante. Hay muchas más, ¿no? Pero estas son las más fuertes. Quiero preguntarte algo que es recurrente en tu obra, y es el colibrí, la figura del colibrí. Esa es una figuración que tú utilizas a menudo en tu obra. ¿Es porque te gusta o tiene un significado especial? Porque también hay, por ejemplo, en ocasiones utilizas textos en tu obra, en ocasiones, o tienes series que son series a toda luz y series que son de noche. Primeramente, los textos son textos en hebreo. ¿Por qué? Porque estoy relacionado con esos textos por la lectura de los textos bíblicos. En mi comunidad se lee en hebreo, se ora en ese idioma. A mí me regalaron la naturaleza cubana. Yo pude haber nacido, sabe Dios, en Palestina, en Israel, en cualquier lugar. Nací aquí y me regalaron esa naturaleza. Tengo que usarla y tengo que disfrutarla porque la disfruto muchísimo. Entonces, el colibrí es parte de esa naturaleza. Quizá el propio animal, independientemente de su belleza como animal, del movimiento que produce dentro del lienzo cuando uno trabaja un insecto o un pájaro, pero el animal es un animal increíble y tiene que ver un poco con mi temperamento,
Cuando yo descanso solamente cuando estoy pintando, pero cuando estoy activo yo no hay quien me aguante, ¿no? Sí me gusta porque produce un efecto de colores, de movimiento dentro del espacio, y es un animal adorable. El animal no se mete con nadie. Del trabajo que tú has hecho, ¿qué serie tú consideras que es la más importante para ti? Es muy difícil, quizás no debí ni siquiera preguntarte esto, pero a veces un autor le tiene cierto cariño a parte de su producción por alguna razón, y yo quisiera saber en el caso tuyo si es así, ¿qué serie de obra? Es la serie Equilibrio, que es la serie que ganó casi todos los premios, ¿no? Del Salón Nacional de Paisaje, de las que yo exhibí con artistas invitados de otros países que unimos nuestras obras. O sea, esa serie fue la serie más premiada y es la serie que mejores recuerdos me dejó. Los premios son un aval y el aval me lo dio esa obra me parece importante. Esa serie, Equilibrio. Continuamos con el amigo Orestes Lario Sac, artista magollano que nos acompaña esta tarde, y quería hablarte de algo que va más allá vamos a decir, de la propia dinámica artística de la galería, del espacio que has logrado crear allí, y de cómo eso se ha insertado también en cuestiones desde el punto de vista social, también en el ambiente, vamos a decir, del territorio donde estás, de tu environment, de lo que está allí. Yo recuerdo cuando la galería se inauguró, hace ya cerca de 15 años, que estaban haciendo una entrevista para la televisión, y yo dije que yo quería que ese espacio, a partir de entonces, se convirtiera en un espacio de todos, que eso se convirtiera en un proyecto cultural. No solo una galería, lo pedí como galería, como pidieron otros artistas que tienen sus galerías y sus espacios. Tuve la suerte de escoger el mejor lugar, pero tuve también la dificultad de que es el lugar más destruido de todos. Eres testigo, y muchos también lo son, de todo el trabajo que se pasó. Que eso se hizo con el favor de mucha gente, pero se hizo a pesar también de mucha gente, y a pesar incluso de instituciones. Pero fue muy difícil todo, y lo que se logra de esa manera, y al final tiene un objetivo cumplido, es como un parto. Después que tú tienes un parto, tú adoras a esa criatura, no importa cómo salga. Por suerte esta criatura salió bien, y la popularidad de la galería y el proyecto como tal ha ido creciendo de tal manera que ya no hay marcha atrás. Yo pienso que no estar allí es el día que yo no exista. La galería ya tiene acumulada una cantidad de exposiciones durante estos 15 años que son incontables. Te puedo mencionar la cantidad de países que han pasado por allí. Por ejemplo, te puedo hablar del papá de Frida Kahlo, que fue un fotógrafo, post-mortem por supuesto, pero se hizo la exposición allí, a través de la Embajada de México. Se hizo un homenaje al aniversario de las relaciones entre Cuba y otro país de Asia, Indonesia, el de la inmigración española, una exposición de intercambio con Canadá, con niños canadienses y cubanos, 2 exposiciones de Wisconsin, 2 exposiciones de New York, donde tú has participado también como curador. ¿Para qué hablar? Francia, o sea, artistas muy importantes que han venido a exponer y han querido volver a exponer, muchos de ellos repetido sus exposiciones. Parece que si el espacio parece que funciona porque han repetido. Eso me da un orgullo tremendo, porque me parece que estamos logrando lo que yo quería. Ya eso está logrado. Lo que hace falta es continuar, que no caiga. Y estamos a pie de cañón, y ahora en la temporada alta de turismo comenzamos con grupos de Estados Unidos y de grupos europeos que vienen a visitar la galería. Sencillamente vienen a visitar la galería, vienen a oír los conciertos. O sea, eso está funcionando. Claro, porque es algo que funciona, y es un lugar que tiene su propia programación, claro, como proyecto, donde está la orquesta, la orquesta de cuerdas. La orquesta de cuerdas. La orquesta de cuerdas de Camagüey, también esta otra del instrumento. La de la Escuela de Arte, son los instrumentos de Indonesia. Justamente con ellos inauguramos el convenio con Indonesia. Bueno, muchas más actividades quedan por hacer y seguirán. La galería tiene incluso una función social, comunitaria. Hasta eso se hace allí.
Yo me siento muy orgulloso. Ahora hubo unos talleres que en coordinación con la ACA se hicieron también el verano, muy importantes con niños. Con niños y con adultos. Hicimos 2 cursos. Bueno, yo hice 2 cursos ahora. Un curso con adultos de la ACA, que fue muy bueno, muy bueno. Aprendieron muchísimas cosas y aprendimos todos, ¿no? Pero además, en la segunda semana hicimos un curso con niños y adolescentes. Y te aseguro que nunca me había sentido tan motivado dando clases como esta semana con esos niños. El interés, lo que aprendieron, lo que sus padres expresaron de ese curso, porque los padres participaron. Bueno, yo por último quiero preguntarte, ¿cuáles son los retos que tú ves delante de ti a corto plazo en tu vida artística? Deben ser a corto plazo, a largo plazo. Bueno, nosotros tenemos el paso corto, pero la mirada puesta siempre lejos. Ya yo tengo 71, mi papá tiene 98, mi padre tiene 98, o sea, tengo esperanza, puedo heredar su fortaleza física. Yo espero, no sé, que cada vez que aparezca algo interesante vaya a parar allí. Yo estoy interesado en que todo el que quiera hacer algo importante, que vaya a verme, no importa, pero que la gente siga pensando que eso es un lugar comunitario, que eso es un proyecto donde todo el mundo puede ir. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los invitamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, donde continuaremos compartiendo con diferentes artistas. Yo antes de terminar quiero hacerle un regalo a Lario, que ya se ha convertido en una especie de sello del mismo, y es esta taza para que la tengas de recuerdo. Gracias, Lien. Qué bien, caramba. Muchas gracias, viejo. Óyeme, qué lindo está esto. Bueno, gracias de nuevo, Lario. Ya saben, el próximo miércoles nos vemos y seguimos conversando con algún artista.